Que la gracia del Señor Jesucristo sea en cada uno de ustedes, amados hermanos. Es una bendición el poder estar con ustedes y compartir juntos la palabra del Señor y poder experimentar y aprender de la palabra de Dios, ya que la palabra de Dios es, como está escrito, viva y eficaz, y que trae consuelo a nuestro corazón. Esta noche vamos a dar el tema de lo que hemos estado platicando, una iglesia espiritual hacia una iglesia liberal. Cuando nosotros creemos y entendemos lo que estamos observando a través del tiempo, en realidad estamos viviendo tiempos muy peligrosos, tiempos decisivos, tiempos finales, tiempos en que marcan el final de una etapa para la iglesia. La iglesia, desde que nace en Pentecostés, ha tenido una serie de transformaciones, ha tenido una serie de secuencias. ¿En qué sentido? Recuérdese usted que la iglesia, a medida que avanza, es objeto de persecuciones, es objeto de señalamientos, es objeto de muchas situaciones difíciles. Pero aquí existe algo muy interesante, como es adaptarse a la cultura. Y muchas veces, hermano, la iglesia, con el afán de ganar adeptos, ha tomado la cultura del mundo en su época. Por supuesto que no todos, porque el mandamiento es mantener una línea, el mandamiento es mantenerse en el centro, en una línea de la objetiva en la palabra de Dios y en la santidad. O sea, no podemos nosotros hacer concesiones con el mundo de ninguna manera. Por supuesto, hermano, que han habido líderes, y puedo decir malos líderes, que con el afán de ganar popularidad, de ganar adeptos, inclusive de ganar o mantener una posición, han dado pie a que se den un montón de situaciones en las congregaciones, en la iglesia. De tal manera que debemos observar esto con mucha atención, porque el Señor nos manda eso. Aquí existe algo muy interesante. Solamente quiero hacer un paréntesis en ello para poder entrar al tema, en el sentido de que el Señor le recomendó al pueblo de Israel que no adoptaran las culturas, las formas de los pueblos cuando entraran a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Sin embargo, vemos en el desarrollo de la iglesia que esto no se mantuvo de esa forma, sino que fueron adaptando a algunas posiciones de cultura, y de tal manera que inclusive no solamente de formas de gobierno, sino de administración y por ende también de la religión en el asunto espiritual. De tal manera que cuando los israelitas que vienen por el desierto y van a una comunidad cananea, por ejemplo, los cananeos tenían ya toda una cultura, ¿verdad? Y ahí es donde nace, pero realmente ¿dónde nace el querer imitar a una cultura extranjera, a una cultura que no es nada que ver con esto? Hay que recordar de que los cananeos habían avanzado en estructura, pues ya tenían edificios, habían alcanzado en agricultura, en comercio, y de alguna manera también en la forma idolátrica en la que ellos se movían. Hay que entender que el pueblo de Israel, según lo especifican algunos eruditos, venían de una manera y en lo que ellos se proyectan, de tal manera que el pueblo de Israel era un pueblo seminómada. Recuérdese usted que en los 40 años que estuvieron en el desierto, era un pueblo que constantemente estaba en movimiento, ¿verdad?
y que de alguna manera, si observamos objetivamente, y ponga atención en esto, si observamos objetivamente, fíjense que Israel en esos 40 años no tenía nociones de construcción, tampoco tenía nociones de agricultura, tampoco tenía de administración. En su forma de religión eran monoteístas, pues solamente conocían al único Dios verdadero, el que los guió, los sacó con mano fuerte de la esclavitud, y ahora transitan por el mar, por el desierto. Ahora, en ese entender, cuando ellos entran a la cultura cananea, obviamente, hermano, ellos comienzan a adoptar algunas posiciones que eran muy interesantes. Por ejemplo, los cananeos con sus dioses, pero existe un dios muy interesante, como es tanto el Baal como el Tamuz. Ambos eran dioses que tenían que ver con la lluvia. Entonces, todo lo que tenía que ver con agricultura, con las fuentes de las aguas, con la lluvia, por ende la fertilidad era atribuida a estos dioses. Obviamente nosotros sabemos que nada de eso era verdad, pero como en cuestiones de cultura y de creencia, la gente cree un montón de cosas. Y entonces cuando ellos están en esa atmósfera, desarrollándose de esa forma, de esa manera, ellos están creyendo, hermano, y entonces eso explica, hay algunos escritores, estaba viendo a algunos escritores, por ejemplo, a Frus, él dice en uno de sus escritos que estos grupos cananeos tenían una influencia interesante porque ellos hacían ritos y lloraban, porque en la creencia de ellos, como era el dios de la lluvia, y cuando la lluvia tenía problemas o no había lluvia o se cesaba y había sequía, para ellos el dios Baal o el dios Tamuz había muerto. Y una manera de resucitarlo y de revivirlo era hacer ritos que incluían llanto. Pues en el llanto ellos decían y entonces venía el agua. Eran las creencias de ellos. Les estoy diciendo lo que ellos creían. A nosotros nos parece absurdo desde la manera, pero usted sabe de que en cuanto a creencias, hermano, hay gente que cree unas cosas que realmente uno no le encuentra explicación. Cosas absurdas, pero que las cree. Y la otra era, entre los cananeos se hicieron famosos porque como era también el dios de la fertilidad, para que hubiera agricultura, entonces ellos habían diseñado un sistema de fertilidad. Y una manera de atraer la fertilidad era tener fertilidad entre ellos, entre los seres humanos, hombres y mujeres. De tal manera que los templos cananeos tenían prostitutas para ese fin. O sea que era normal que alguien llegara y buscara una prostituta diseñada, ¿verdad? Prostitutas santas le llamaban ellos. O sea, yo no conozco a ninguna así, pero así le llamaban ellos. O sea, era normal de que la gente tuviera este tipo de situaciones para llamar la fertilidad. Entonces eso comenzó a llamar la atención del pueblo judío, de tal manera que comenzaron a buscar a los Baales. Y usted sabe de que al comenzar a buscar a los Baales también les llamó la atención la prostitución. Ahí aparece la diosa Acera y hermano, con toda esta situación hay mucho que explicar, solo quería hacer una referencia al respecto. Entonces, pero si lo traemos a nuestra época, ¿acaso no es lo que estamos observando ahora? La gente adoptando los ídolos para adorarlos y servirlos. Y de la prostitución ni hablar. Lo único que hace falta es de que a alguien se le ocurra que ya hay prostitutas santas dentro de la iglesia, pues. No sería de extrañar eso. Hacia donde nos encaminamos todo es posible. La degradación ha sido tal que si pasaba en aquel tiempo, que pueda pasar ahora. Ahora está pasando, está sucediendo, pero
de qué manera está pasando y está sucediendo, hermano, solapadamente. Solapadamente está de alguna manera dándose esta situación. De tal forma que nosotros podemos entender eso. Ahora se da. Eso que le estoy mencionando ahora se da. Solo que todavía no está así como estaba ahí. Y habían recámaras especiales. Pues alguien iba a ofrecer. Primero pasaba con la señora que se dedicaba a la prostitución y luego ofrecía su rito. Y era aceptable pues, y era normal. Luego el pueblo de Israel comenzó a ver eso y le comenzó a llamar la atención. Y ellos de alguna manera, si no todos, la mayoría del pueblo comenzó a corromperse de esa manera. Y eso no es de extrañar ahora. ¿Acaso no conocemos, acaso no sabemos de tanto líder que sirve a Dios? Bueno, dicen ellos que sirven a Dios. Pero con tanto líder, hermano, de que en pleno adulterio, en sus congregaciones, y siguen ejerciendo y como que todo es normal, como que no pasa nada. Bueno, de todo eso se va a encargar el Señor. Pero lo que hoy quiero contar es pues, de que existe ese tipo de cosas y esa es la explicación. ¿Por qué la gente ha adoptado eso? ¿Por qué la gente de Dios ha adoptado eso? Porque han adoptado la cultura del mundo. Porque oyeron a alguien específicamente y se dieron cuenta de que otro líder puede tener 2, 3 mujeres y no le pasa nada. Y sigue ejerciendo de esa manera y no pasa nada. Entonces ellos llegan a tomar ese mal ejemplo y ellos se convierten de esa misma manera. Pero, ¿por qué nosotros no podemos negociar con el mundo? Porque el negociar con el mundo pone en peligro el sentido de la presencia de Dios. Cuando alguien se hace amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y es aquí donde estriba el problema. Porque hay hermanos, que no conciben, hermano. O sea, no, nosotros ya estamos de Dios y esos hermanos son muy legalistas, muy extremistas. No. Además, el pastor a mí no me va a decir lo que yo tengo que hacer. Yo hago lo que a mí se me viene en gana y punto. Y tengo, open mind, tengo la mente amplia y sé que conozco a Dios de una dimensión. No sé en qué dimensión lo conoce usted, pero con la Biblia dice ser santo porque yo soy santo. Así de sencillo. No puedo yo decirle más, no puedo decirle menos. Entonces, decíamos que la iglesia está en aprietos cuando dice, ¿por qué hacemos esto? ¿Y por qué no podemos hacer aquello? Y entonces ahí viene donde ya no hay diferencia entre la iglesia y el mundo, porque el mundo se ha adueñado de la iglesia. Y entre eso tenemos que observar entre las modas. Es increíble. Uno va a una tienda, algún centro comercial. Es increíble. En cierto comercial que andábamos, me llamó la atención una venta de tienda de ropa que me llamó mucho la atención. Y yo me acerqué intencionalmente para ver, hermano, y la ropa que estaban vendiendo ahí, ropa desgajada, como que se les entró el tigre, hermano, y con las garras rasgó toda la ropa, así ropa rasgada, y con etiquetas de nuevo. Y si usted preguntamos, hermano, y ropa cara, yo decía dentro de mí, ¿y habrá gente que compre esta ropa? Pensé yo, ¿verdad? Entonces, hablar del mundo, es posible que sí. Si no, no hubiera ese tipo de cosas. Me imagino que sí hay clientela. Pero lo que es inaudito, lo que no tiene sentido ni explicación, es ver a hermanitos que dicen ellos que han nacido de nuevo y ver hermanos que van a una congregación, inclusive comprando ese tipo de ropa. Y no solo comprándosela, sino que luciéndola. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Entonces cuando uno menciona esto, ya lo atacan de cuadrado, lo atacan de esto, lo atacan del otro, lo atacan de aquí, lo atacan de allá. Y pareciera que este tipo de personas, hermanos, como que tuvieran un Dios diferente. O como que conocemos a dioses distintos, hablando del Señor. Y entonces es ahí donde está el asunto. Y Tito, en la carta a Tito, capítulo 2, versículo 7,
presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. ¿Sabe por qué tenemos todo este tipo de cosas? Porque los hermanos lastimosamente han comenzado a seguir los malos ejemplos. La gente, en vez de seguir los buenos ejemplos, siguen los malos ejemplos. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. El Señor Jesús dijo con toda contundencia, hablando al respecto, ejemplo os he dado. O sea que, ¿por qué no podemos seguir un buen ejemplo? ¿Acaso no fue lo que dijo el apóstol Pablo? Sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. ¿Por qué, hermanos, no podemos tener una tendencia de imitar lo bueno? ¿Por qué no podemos imitar las cosas que son realmente prudentes, sensatas? ¿Por qué tenemos que andar imitando lo malo? ¿Por qué? Esa es la pregunta. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. En los malos ejemplos. La Biblia en ningún momento nos manda a nosotros a hacer concesiones con el mundo, de ninguna manera. Nos manda a predicarle al mundo. Nos manda a que le llamemos la atención al mundo, pero nunca para hacer concesiones. Y al hacer las concesiones, entramos en las imitaciones. Una, que la gente comienza a seguir los malos ejemplos. Ya lo hemos dicho una y repetidas veces, que un pastor que peca, ¿a qué enseña a su congregación? A pecar. Un pastor que está en adulterio, ¿a qué está enseñando a su congregación? A cometer adulterio. Alabado sea el nombre del Señor, aunque no lo diga de una manera explícita. Pero mira, hermano, un poco de levadura leuda la masa. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor Jesucristo. Bendecimos el nombre maravilloso del Señor. Por eso la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Cuando la gente sigue los malos ejemplos, luego los comienza a imitar. ¿Por qué la gente no puede seguir los buenos ejemplos? Porque la exhortación es, sé ejemplo en todo. Eso quiere decir que si los jóvenes de una congregación están siguiendo malos ejemplos, es que porque su líder le está dando un mal ejemplo. Porque de lo contrario, si el líder que tiene es un líder que les da buen ejemplo, los puede llamar a la atención para que ellos sigan ese buen ejemplo. Pero esto es interesante, de la manera en la que estamos viendo, sed imitadores, ¿verdad? Y en eso de las imitaciones, ahí usted ve a los hermanos tratando de imitar, ¿verdad? Tratando de imitar a los cantantes mundanos, ¿verdad? Si es cantante y va a alguna actividad para cantar algunos coros y quiere tener el mismo timbre de cierto cantante cristiano, hace los ademanes de cierto artista mundano, ya no hay diferencia. Le copia la canción al artista mundano y solo le cambian la letra, pero es la misma tonada, la misma música.
falta de inspiración. ¿Y sabe por qué hay falta de inspiración? Porque no hay oración. Alguien que busca a Dios, que es músico, que Dios lo llamó, que tiene unción, que busca a Dios, Dios no fallará en darle la música que sea propia, pues. Pero es más fácil imitar lo malo. Es más fácil seguir los malos ejemplos. Y cuando la gente sigue en eso, tendremos que oír la tercera carta del apóstol San Juan en su capítulo 1, versículo 11. Amado, no imitéis lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. El apóstol Juan, un hombre que se destacó por recostarse en el pecho del Señor, un hombre que sufrió vituperio y escarnio. Es ese apóstol que nos dice y nos recomienda, amado, no imitéis lo malo. ¿Por qué la tendencia a imitar lo malo? ¿Por qué la gente no puede imitar lo bueno? ¿Qué diferencia hay entonces entre los del mundo y la iglesia? Ya casi no hay diferencia. Los mismos cortes de pelo que usa el mundo, el mismo corte de pelo utilizan ahora los cristianos. La misma clase de ropa que utilizan los impíos mundanos es la misma ropa que utilizan ahora los hermanos cristianos. Y sé que algunos me están viendo y es donde se enoja. La tendencia de las mujeres a andar apretada para enseñar sus carnes, porque esa es la tendencia del mundo. Pero ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Hermano, no imitéis lo malo. Pero hay gente que es tan testaruda. No, el pastor no me va a obligar a mí, que yo me voy a quitar mi pantalón o que yo me voy a quitar mi licra solo porque el pastor lo dice. Está soñando el pastor. Usted puede decir lo que quiera. Usted puede decir lo que quiera y lo que se le ocurra, pero el versículo yo tengo que entenderlo. Amado, no imitéis lo malo. No imite las cosas del mundo. Por el amor de Dios. ¿Verdad? Y algo que yo estaba observando en los jovencitos, hermano, que salen a un programa de televisión cristiano con esa su gorra a medio capirote, ahí parecen los duendes de la Blancanieves, que ellos usaban el gorro caído para acá. Pero eso lo utilizan los hippies, los mundanos, los marihuanos, esos que andan ahí de tour. Pero ¿por qué tiene que ser un cristiano, hijo de Dios, nacido de nuevo? ¿Qué inspira a un cristiano a andarse tatuando, poniéndose cosas en sus brazos, en sus piernas, imitando lo que hacen los del mundo? Alabado sea el nombre del Señor. Y parecemos que no estamos en la sintonía, porque cuando predicamos eso, como eso se dejó de predicar, y como a los pastores ahora no les importa cómo llega la congregación, máxima la juventud, que llegue más joven, el joven jala más jóvenes. ¿Pero para qué? No imitéis lo malo, sino imitad lo bueno. Acompáñense de gente que ora, gente que lee la palabra, gente que ama y respeta el nombre del Señor. Alabado sea el nombre maravilloso de Jesús. Gloria a Dios. No imitéis lo malo. Mire, hermano, hay un montón de gente que está poniendo lo que Dios dice, la verdad de su palabra. Y cuando una falsedad se distingue de una verdad es atestiguar lo que está escrito. Y una falsedad es tratar de desvirtuar o de negar lo que está escrito. Y tratar de poner a Dios o ponerle cosas que Dios nunca ha dicho. Así de sencillo.
Alabado sea el nombre del Señor. No imite lo malo, imite lo bueno. Y quiero decir esto como un paréntesis. Hay mucha gente que en sus iglesias eran ofrendadores y muy buenos diezmadores y dejaron de hacerlo por imitar lo malo y dejaron de hacerlo por andar siguiendo los malos ejemplos que les comenzaron a dar hermanos para que los influenciaron a ellos y que no podían hacerlo y dejaron de buscar la presencia de Dios y comenzaron a poner en duda la palabra de Dios. Cuando yo veo esto, pienso siempre en la palabra. Escrito está. Dios dijo, no lo dijo el profeta, lo dijo Dios. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros, la nación toda, me habéis robado. ¿En qué? En los diezmos y en las ofrendas. Es contundente cuando uno comienza a ver cómo la gente obstinadamente y descaradamente enfrenta a Dios. Alabado sea el nombre del Señor, siguiendo los malos ejemplos. Tarde o temprano, usted tendrá que enfrentar a Dios. Tarde o temprano, usted tendrá que enfrentar a Dios. Alabado sea el nombre maravilloso de Cristo. Siguiendo los malos ejemplos, siguiendo las imitaciones. Sed imitadores de mí, dijo Pablo, y como yo de Cristo. ¿A quién hay que imitar entonces? Al Señor. ¿De qué manera? A través de su palabra. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor Jesús. ¿De qué manera nos dice? La Biblia dice a través de la palabra de Dios que la mujer se vista con decoro. Alabado sea el nombre del Señor. Que la mujer se vista decentemente, con decoro. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. No, pero ahora hasta pastoras hay. Y entre más apretadas, mejor. Pastoras. Enseñando sus carnes. ¡Qué buen ejemplo puede ser usted para los que le ven! Yo, como siempre he dicho, la elegancia nunca pasa de moda. Qué bonito es ver a una mujer bien vestida, decentemente, prudentemente. Si usted tiene carnes, enséñalas a su marido, no a los lujuriosos de la iglesia y los del mundo, que solo sirven para desearla, codiciarla y caer en lascivia. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Gloria a Dios. Y espero terminar mis días. Llevo casi 41 años ya de hacer esto y de predicar el Evangelio. Tengo detractores y eso yo lo sé. Tengo detractores, ¿verdad? Y algunos que me están escuchando ya están ahí argumentando. No, es que eso no es así. El pastor que de una vez, usted puede pensar lo que quiera. La Biblia es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que ha llevado al deterioro de la iglesia? Las imitaciones, siguiendo los malos ejemplos. Si el pastor se fue en adulterio y él quiere terminar en el infierno, asunto de él, usted no lo siga. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Gloria a Dios. Siguiendo los malos ejemplos. Y los malos ejemplos y las imitaciones, es increíble, están al día. Gloria sea al nombre del Señor. Y en eso tienen que ver las modas. Modas aunque parezcan mudos, pero modas. Modas van, modas vienen. Modas van y modas vienen. El Evangelio jamás ha pasado ni pasará de moda. El Evangelio tiene una estructura
Lo original de la Biblia era que la iglesia le debería enseñar moral al mundo. Y ahora es al revés. El mundo le está enseñando moral a la iglesia. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! Alabado sea el nombre del Señor. Y conozco algunas pastoras que cuando escuchan esto, hasta por más molestar se ponen, no quieren que me ponga uno tallado. Hasta con mantequilla se ponen algunos para que le entre y más tallado todavía. Como diciendo, a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Es asunto suyo. Es su problema. Sed imitadores de lo bueno, no de lo malo. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. El espíritu babilónico, según el escritor A.W. Tozer, uno de mis escritores favoritos, dijo que el espíritu babilónico viene bajo la forma del entretenimiento. Es la cultura de la diversión. La actuación es el sustituto de la adoración. Ya no tenemos adoradores. Ahora solo tenemos observadores y espectadores. Lo que pide la gente es algo que les haga sentirse bien consigo mismo y que les haga olvidar todos sus problemas. Alabado sea el nombre del Señor. Van a la congregación para escuchar del pastor un sermón que los haga sentir bien, que les haga a la niño, a la rurruña. Duérmase, mi niño, duérmase ya. Que los haga sentirse bien con ellos mismos. Que ese sermón les quite los problemas. ¿Y cuándo lo van a enfrentar a su pecado? Si muchas de las situaciones, pues cuando la gente se siente con ansiedad, depresión o culpable, es a consecuencia del pecado. Pero el apóstol Pablo lo dijo. Eso no es nuevo. El apóstol Pablo lo dijo en el capítulo 4. Gloria al Señor. Segunda carta de Timoteo. Capítulo 4. Gloria a Dios. Versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas. Y hablando del entretenimiento, hoy está de fama que ya hay congregaciones donde ya no quieren pastores serios, sino que ahora han salido los mentados coach. A mí me invitaban a predicar a una iglesia y de repente el que organizaba todo eso me dijo, hermano, fíjese que ya no lo vamos a invitar. ¿Y por qué, mi hermano? Es que ahora ya recibimos órdenes de arriba, del alto mando. ¿Y qué les dijeron? No, de que ya no vamos a contratar pastores que nos vengan a predicar, sino ahora solo queremos coach. ¿Y qué hace un coach? Solo ánimo. Traigamos a un pastor coach. Ánimo, tú puedes, vamos hacia adelante. Estás hecho leña. El diablo te ha metido 10 pecados encima, pero vas hacia adelante, vas a salir. Algún día Dios te quiere de triunfo en triunfo, vas para adelante. Qué farsa, qué mentira.
teniendo comezón de oír, apartarán el oído de la verdad y solamente querrán escuchar lo que los hace sentir bien. No, nunca buscarán un mensaje que te confronte con la verdad, que te diga quién eres. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso hay gente que le huye a la verdad y andan buscando lugares donde va Vicente, donde va toda la gente. Andan buscando gente así. Andan buscando sermones de coach, de que los animen. Ánimo, 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 ánimo. No. ¿Y cuándo te van a enfrentar a tu pecado? ¿Y cuándo te van a decir que por estar siguiendo los malos ejemplos y por estarlos imitando, vas camino a la destrucción? ¿Ah? ¿Cuándo? Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Gloria a Dios. Hay una palabra que se llama, ya voy terminando, hay una palabra que se llama en griego catechón, no cachetón, catechón, en griego. ¿Sabe qué significa? Impide, se opone. Esto está dirigido a 2 Tesalonicenses con el anticristo, pero antes de que aparezca hay alguien que se opone. Ese catechón se opone para que aparezca, hablando precisamente de la presencia del Espíritu Santo. Pero trayéndolo a nuestro contexto de lo que estamos hablando, muchas veces el pastor es el catechón, es el que se opone, impide que haya un avivamiento en la congregación, porque él es el mal ejemplo. Gloria sea el nombre maravilloso del Señor. ¿Y qué es un verdadero avivamiento? Un despertar. Conduce a una renovación drástica, sin tapujos, sin concesiones. O te vuelves a Cristo o sigues como vas. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque estamos viviendo una generación en que la iglesia, hermano, se ha vuelto más liberal de lo que pudiéramos pensar. Hoy en las iglesias se acepta de todo, se vale de todo. Ya los pastores dejaron de predicar la verdad y se dedicaron a un montón solo como el espíritu babilónico, solo entretenimiento. Solo entretenimiento. Solo que la gente salga de esa mañana del culto, que salga con una catarsis. Gloria sea el nombre maravilloso del Señor. Y mucha gente está recibiendo de parte de sus pastores, de parte de sus líderes, placebos. Para el que no sabe lo que es un placebo, placebo es alguien que le hacen creer que es una medicina y que es la mejor medicina del planeta Tierra y es un dulce. Se hicieron experimentos con enfermos al respecto y algunos se les daban medicina de verdad y a otros se les daban placebos, se les daban botonetas. Por poner algo, pues. Y se dieron cuenta que a veces los problemas son mentales. Y ellos estaban comiendo una botoneta, pues estaban tomando la medicina. Y le preguntaba al médico, ¿cómo te sentís? Me siento mejor. Esa medicina me está cayendo bien. Era un dulce. Pero era para demostrar el efecto placebo. Así hay muchos. Puros dulcitos. Placebo les da el pastor. Y ¿cómo te sentís? Siento que estoy mejorando. Siento que estoy bien. Gloria a Dios. Qué tristeza. Por eso yo digo que estamos en el tiempo final en la apostasía, porque la iglesia está en una situación terrible, siguiendo malos ejemplos. Gloria a Dios.
siguiendo los malos ejemplos. Y ahí es donde está el peligro, ¿verdad? Porque entramos al culto, porque lo que estamos hablando de la imitación, hay un culto hay un culto a la imitación, el deseo de imitar lo que vemos fuera de la iglesia, lo que le estaba explicando, el deseo de imitar lo que vemos afuera de la iglesia. ¿Por qué fuera de la iglesia los mundanos pueden hacer eso y por qué nosotros no? Si nosotros tenemos la gracia de Cristo y el Señor nos salvó, ¿por qué no podemos hacer eso? Precisamente por eso. Porque ellos no conocen al Señor y tú sí lo conoces. Si es que lo conoces. Precisamente no podemos hacerlo del mundo porque ellos no tienen la luz que supuestamente la iglesia tiene. Como hay algunos hermanos, ¿verdad? ¿Por qué los del mundo sí pueden chupar y chupan hasta fino? ¿Y por qué la iglesia no puede chupar? Para los que nos están viendo en otro país, chupar es beber licor. ¿Por qué nosotros no podemos? ¿Por qué los del mundo sí bailan y nosotros no podemos bailar? Entonces ahí vienen malos ejemplos, ¿va? Y entonces van con el pastor. ¿Por qué la otra iglesia, la otra denominación, ellos sí le echan al dance? ¿Y por qué nosotros no? ¿Por qué aquel líder de aquella denominación tiene a su esposa y tiene dos mujeres más? Una de la diaconisa y la otra de no sé dónde. ¿Por qué él sí puede? Entonces el otro líder dirá, bueno, si él puede, yo también. Y si a ese no le ha pasado nada, a mí tampoco. ¿Sabe una cosa? Entre los malos ejemplos, hablando del adulterio, hay mucha gente que está en adulterio y no le pasa nada. Entonces los que lo observan dirán, entonces es puro cuento eso de que le viene juicio y que le viene chicote. Si mire el fulano, en pleno adulterio y no le pasa nada, entonces, si él puede, el otro también. Siguiendo los malos ejemplos. Pero hay un culto a la imitación. Tratando de imitar lo que está allá afuera, en el mundo. ¿Por qué? Porque tienen comezón de oír. Pero hay algo, y con esto voy terminando, y voy para la mitad del mensaje, pero ya me avanzó el tiempo. ¿Sabe cuál es el gran peligro? Lo que se conoce como aburrimiento religioso. ¿Y qué estás haciendo? Qué aburrido, hermano. No tengo nada que hacer. Y en la iglesia donde yo voy no me ponen a hacer nada, hermano. Viera. Yo con deseos de trabajar, pero no me ponen a hacer nada, hermano. Estoy aburrido. ¿Estás aburrido? Entonces el diablo te comienza a torear, te comienza a buscar para que imites lo que no te conviene. ¿Acaso no fue la parábola que el Señor salió a buscar? Puso una parábola. Trabajadores para su mies. Y encontró a algunos que estaban en el parque, ¿va? Porque eso de holgazanes siempre hay. Eso de gente perezosa para Dios, eso no es nuevo, eso siempre ha habido. Y habrá. Allá estaban pajareando en el parque, con el fresco del parque. Los otros chambeando y ellos de holgazanes, de haraganes. Es lo que está pasando ahorita en la iglesia. Unos trabajando y los otros de haraganes, rascándose la barriga. Otros haciendo, las señoras ahí, novela tras novela o internet tras internet. ¿Y Dios? Y el Señor les dijo, ¿qué están haciendo ustedes aquí? Que no están en la viña. Aquí pasando como nadie nos contrata. El Señor los regañó. Y le dijo, levántense, vayan al trabajo. La mies es mucha. Yo cuando oigo gente así, hermano, no sé qué me da, pero algo me da. ¿Qué vamos a hacer? Yo quisiera hacer algo, pero no sé qué hacer. ¿Qué vamos a hacer? Yo entre mí. Ahí
Digo, qué desgracia. No hay ninguna iniciativa. Porque para aquel que sabe para quién trabaja, comienza a ser yo, hermano, estoy predicando, estoy hablando de Cristo, aquí estoy salvando las almas, esto, el otro. Vamos, hermano, en el nombre de Jesús. Y no tenemos algo que hacer por el momento, metamos aunque sea ayunar, pues. Convocamos a un ayuno, ¿sabe ni cuánta gente se... La gente piensa en desayunar, no en ayunar. ¿Sabe por qué? Porque ya el ayuno ya es obsoleto para muchos. Ya pasó de moda, me dijo alguno. Ya no hay que ayunar, eso ya pasó de moda. Eso era para los de allá. A mí todavía me funciona. No imitéis lo malo. Imita lo bueno. Y la gente por ir imitando lo malo. La recomendación del apóstol Juan es contundente. Hijitos, no imitéis lo malo, imiten lo bueno. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Alguien me dijo en una ocasión, de otro lugar, que por qué no me dejaba el pelo pelón a la rapa. Porque como ahora la tendencia es de que todos los pastores de élite están pelones. Puros Popeyes. Esos son ellos. Yo, gracias a Dios, pocos pelos, pero bien peinados. Alguien me preguntó si yo me pintaba el pelo. No, le digo, es pelo natural. Todavía, a mis años, y todavía tiene color azabache. Una que otra canita, pero ahí va. Hermano, les recomendamos que le pinten el pelo para que se mire un color cenizo. Cenizo está el diablo y ustedes. Así es, ¿eh? Hermano, por lo menos échese algo en el bigote y en la barba para que se le quede así siempre negra y todo. Señor, reprenda al diablo. Porque la gente quiere que uno camine al ritmo del mundo. Camine al ritmo de Dios. Imite a Cristo. Gloria a Dios. No imite las modas. Usted que me está escuchando, hombre o mujer, pregúntele a Dios si a Dios le agrada la forma en la que usted se viste. Pero no se dé casaca, no se dé cuento. Ay, yo ya oré y el Señor no me redarguye. O sea que no tiene problemas como yo me he visto. No le deje ser de cuentos. Pregúntele a Dios si a Él le agrada la forma en la que usted se viste. Pregúntele. Pero así, de veras, me cuenta. Varones, pregúntenle a Dios si es de agrado la forma en la que usted se recorta su cabello. Uno lo trata de muchas maneras. Pero no imite lo malo, imite lo bueno. Imite lo bueno, no lo malo. Es la recomendación de la palabra de Dios. Vamos a dejar hasta aquí. Si Dios nos permite, el día viernes estaremos dando conclusión a este tema. Que conste que este tema es extenso. Lo he estado comprimiendo por asuntos de algunos, ¿verdad? Y le agradecemos sus comentarios. Si usted lo puede subir al YouTube o al Facebook, suba sus comentarios. A nosotros nos bendicen. Aunque ya me sospecho algunos qué clase de comentarios van a subir, pero no importa. Suba sus comentarios. Máxime, si usted está... mire, esto que le dije, si le queda el guante, plánteselo. Si no es con usted, no es con usted el asunto. Tranquilo. Take it easy. Gloria a su nombre. Es la verdad de la palabra de Dios.
No imite los malos ejemplos. En el nombre del Señor. Será hasta una próxima. Con el favor del Señor y que Dios lo bendiga. Amén.